Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Este es nuestro encuentro diario con la salud para hablar de promoción de esta y por supuesto prevención de la enfermedad. Y como estamos en directo de lunes a viernes en este horario a las 6 y 5 de la tarde, ustedes pueden participar con sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas que ya están activas. 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día, muy común, les hago una pregunta, ¿quién no se ha intoxicado alguna vez en su vida? ¿Cuáles son las causas más comunes de intoxicaciones? En Colombia se habla, por ejemplo, de medicamentos, porque nuestra cultura es muy dada a automedicarse. También se habla de plaguicidas y de sustancias psicoactivas. En ese orden se intoxica la gente y también con algunos alimentos. Pues es el tema del día, qué tan graves son las intoxicaciones y cuál es el manejo que se les debe dar. Pero antes, veamos lo siguiente. Medicamentos, alimentos en mal estado, picaduras, drogas y gases tóxicos son causantes de las intoxicaciones, las cuales ocurren por accidente en la mayoría de los casos. Una intoxicación es la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir un daño. El grado de intoxicación dependerá tanto de la cantidad de veneno o tóxico ingerido como de las características propias de la persona. Algunos síntomas incluyen pupilas muy grandes o muy pequeñas, latidos cardíacos rápidos o muy lentos, boca muy seca o babeo, dolor de estómago, náuseas, vómitos o diarrea, somnolencia, dolor en el pecho, dolor de cabeza y pérdida de la visión, entre otros. En caso de sospechar de alguna intoxicación, acuda de inmediato a urgencias. El 75% de las intoxicaciones mortales están motivadas por la ingestión de medicamentos. Eso constituye la gravedad de una intoxicación que en muchos casos puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Pues de eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Así que yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. ¿Cómo prevenir las intoxicaciones? ¿Qué hacer en caso de una intoxicación? ¿Qué es lo primero? Porque nos preocupamos frente a una intoxicación. De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa y no solamente están las líneas telefónicas, también están activas nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook como Canal Teleantioquia. ¿Quién bebe mucho alcohol? No estamos hablando de una copa, de 2 copas, de 3 copas, sino de más. También se considera una intoxicación, pero en este caso alcohólica. Está con nosotros la doctora Lina María Peña Acevedo. Ella es toxicóloga clínica, investigadora del Centro de Información y Estudio de Medicamentos y Tóxicos de la Universidad de Antioquia y además es docente universitaria, una persona con toda la experiencia para responder sus inquietudes. Gracias por estar acá, doctora, bienvenida. Muy buenas noches, Yasmín, muy buenas noches a todos los televidentes. Muchísimas gracias a Teleantioquia del programa por esta invitación. En nuestro programa generamos cultura de la salud, aprendemos sobre promoción de la salud y prevención de la enfermedad todos los días, así que ya van a ver en pantalla nuestro tema del día que tiene que ver con las intoxicaciones, qué tan graves son y qué se debe hacer en este caso. Doctora, ¿qué tan frecuentes son las intoxicaciones en el caso de nuestro medio? Bueno, en un país como Colombia se presentan aproximadamente 45.000 intoxicaciones al año. Sí. En el departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín se presentan alrededor de unas 6.000 intoxicaciones cada año. Un porcentaje muy alto, doctora. Sí, es un porcentaje bastante alto. Y cuando hablamos de esas causas más comunes que usted me mencionaba ahorita, en primera instancia están los medicamentos, ¿y qué le siguen? Bueno, sí, como tú mencionas, los medicamentos, en segundo lugar están los plaguicidas y en tercer lugar están las sustancias de abuso. Muy bien, y hablando un poquito del tema de los alimentos, doctora, también son frecuentes las intoxicaciones por alimentos y no estamos hablando solamente de alimentos en mal estado. Hay gente que de pronto puede ser alérgica a algunos medicamentos como el caso de los mariscos, de los camarones. Sí, hay un porcentaje importante de personas que pueden ser alérgicas a los camarones, a los mariscos, a la langosta, al pulpo, al pescado y a otros alimentos, por ejemplo, como el maní,
también las fresas, maní. hay muchos alimentos a los que las personas pueden ser alérgicas. ¿Y uno cómo puede darse cuenta, doctora? Porque es muy difícil cuando consume cierto alimento y que sepa que de pronto puede ser alérgico. Ahí no podemos hablar de prevención. Bueno, lo más importante es que en un primer momento puede ser muy difícil saber que una persona es alérgica a los medicamentos, a los alimentos, porque para volverse alérgico a los alimentos, pues hay que haberlos consumido primero. Pero posteriormente, después de consumir cierto alimento al que la persona se ha convertido o ha desarrollado una alergia, puede presentar hinchazón en los labios, sensación de que se le obstruye la garganta, picazón en la piel, asfixia, dificultad para respirar. Y puede ser grave. Sí, una persona puede morir durante una alergia a los medicamentos o durante alergia a los alimentos. Hay que estar muy atentos a este tema que es bien importante. Intoxicaciones, ¿cuáles son las causas más comunes y lo más importante que se debe hacer en estos casos? Líneas telefónicas para que participen, 232-4604 y 018-051-5015. Tengo la inquietud de un televidente que nos sale al aire, doctora, nos pregunta que qué tan cierto es que los niños menores de 5 años no se les recomienda consumir ni maní ni fresas. Usted lo acaba de mencionar, en el caso del maní y de las fresas. Bueno, realmente en la infancia puede ser el momento en el que el niño estar experimentando estos alimentos que pues los consume por primera vez, entra en contacto con ellos y se puede tornar alérgico. Muchos pediatras recomiendan que antes de los 5 años no se consuman ciertos alimentos, por ejemplo como las fresas, el maní, para evitar que en algún momento pueda presentarse el desarrollo de la alergia y pues como es muy fácil que un niño inadvertidamente consume estos productos como las fresas o el maní, muchas veces porque se los da un amigo, visitan en el kinder, Sí, entonces de el las niño puede loncheras. desarrollar esta alergia en un momento que no está cerca de los padres y esto puede ser bastante grave. A esta hora saludamos a la señora Pilar que nos acompaña desde el municipio de Itagüí. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Pilar, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Muchas gracias. No, le quería contar a la doctora que hace por ahí un mes más o menos yo me intoxiqué con camarones. Sí. ¿A qué se debe eso? O sea, yo en mi vida había comido camarones y realmente pues a mí como las comidas de mar pues casi no me gustan. Claro. Pero entonces la pregunta es, ¿a qué se debió que yo me hubiera intoxicado con esos camarones? Me supongo que estaban buenos pues, porque es que fue en una casa que yo me los comí y uno supone que estaban bien. Claro. Pero sí quisiera saber cuál pudo haber sido el motivo de mi intoxicación. Era para eso y muchas gracias. Gracias a usted, Pilar, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y yo la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Lina. Y es que es muy común intoxicarse con comida de mar, doctora, en este caso camarones. Sí, doña Pilar, muy interesante su pregunta. Realmente lo que llamamos intoxicación por camarones, en este caso pueden suceder dos cosas. Muchas veces los alimentos no se dejan expuestos a temperatura ambiente durante la preparación. Sí. Es importante que cuando, por ejemplo, vamos a preparar unos camarones y están en la nevera congelados, estos se deben dejar descongelando desde el día anterior en la nevera, no dejarlos descongelando a temperatura ambiente, sí. Entonces, la mala manipulación de los alimentos a temperaturas, por ejemplo, si está haciendo mucho calor, y el mesón de la cocina está sucio, pues obviamente puede haber bacterias o si no nos lavamos las manos antes de preparar o manipular los alimentos, podemos contaminar los alimentos con bacterias. Entonces, a temperatura ambiente, estas bacterias proliferan, crecen, producen toxinas y luego cuando se consumen los alimentos, las manifestaciones aparecen, como la diarrea, el vómito, el dolor abdominal. Esa es una cosa que se llama intoxicación alimentaria. Pero puede ser, la señora no explicó exactamente cuáles fueron los síntomas de su intoxicación, pero muchas veces ya hemos consumido los alimentos previamente, el cuerpo desarrolla una alergia y en algún momento aparecen los síntomas de la alergia. Una persona puede haber consumido durante muchos años un alimento y de pronto un día resultó alérgica a este alimento. Entonces, no sé cuáles fueron los síntomas de la señora, pero sí desarrolló ronchas, asfixia, hinchazón en los labios. Esto es una alergia que se desarrolló por haber consumido previamente este alimento. Así es. Y es tan común también intoxicarse por la interacción medicamentosa o por la automedicación que es tan común en nuestro medio, doctora. Hay que saber con qué se consumen algunos medicamentos o qué pasa ahí. Y además la automedicación
es gravísima, lo hemos hablado en muchas oportunidades aquí en el programa. Bueno, sí, automedicarse es una situación que no se le debe recomendar a nadie. Obviamente, pues si usted tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza y puede tomarse una pastilla conocida para aliviar el síntoma en su casa, o se aporreó una rodilla, una mano y se tomó un analgésico, bueno. Pero a veces la gente se automedica muchas veces al día, durante muchos días, y si, por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad, por ejemplo, no sé, del corazón, y está tomando ciertos tipos de medicamentos de manera constante porque se lo recomendó la vecina, se lo recomendó una amiga, el farmacéutico, estos medicamentos pueden generarle interacciones con la enfermedad que ella tiene o con los medicamentos que ya le prescribieron, entonces puede perder el efecto de los medicamentos, descompensarse la enfermedad de base que ella tiene, o interactuar los medicamentos que el médico le prescribió con los que se está automedicando, y esto generarle problemas. Por ejemplo, en los Estados Unidos se sabe que más o menos un 10 a un 15% de los ingresos hospitalarios son por el mal uso de los medicamentos, dentro de ello la automedicación. Así es. Otras causas de intoxicaciones, y lo decía al comienzo del programa, los plaguicidas tan comunes en el hogar, el alcohol, intoxicación alcohólica. De eso vamos a hablar a continuación, porque antes saludamos a Alexandra, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches, doña Yasmín. Felicitaciones por su programa, excelente. Gracias, es de ustedes. Adelante con su Gracias. pregunta. Dos preguntas tengo para la doctora. La primera. Me mandaron un medicamento en la EPS para un mes. Fui a reclamarlo y la niña estaba por vencerse en el mes siguiente, que tenía un mes como todavía. Y le dije a la niña, ese medicamento ya está por vencerse. Y me dijo, no señora, es que lo que pasa es que eso tiene un mes más después de esa fecha que dice ahí y se puede tomar. Entonces a mí me causó curiosidad y dije, no, yo no recibo eso. Entonces, entendimos la pregunta, doctora. No está muy clara la pregunta. Alexandra, no la escuchamos muy bien, sea un poquito más breve. Que yo alguna vez fui a la EPS y me mandaron un medicamento. Fui a reclamarlo y estaba por vencerse al mes siguiente. Decía la fecha de vencimiento. ¿Estaba vencido? No se había vencido, faltaba un mes. Ah, bueno, faltaba un mes. Y le dije a la niña, eso ya se va a vencer, y me dijo, no señora, es que eso tiene otro mes más de caducidad después de la fecha de vencimiento. Sí. Entonces yo le dije, no, eso no puede ser así, esa es una pregunta. Entonces, ¿para mí eso es malo o eso es tóxico? Muy y la otra es, esos medicamentos que uno compra naturistas, por ejemplo, en los almacenes de cadena, que son vitamina E, D, lo que venden comúnmente sin fórmula, ¿eso es malo o es bueno? Muchas gracias por la pregunta. Gracias por acompañarnos, Alexandra, desde la ciudad de Bogotá, doctora. Bueno, doña Alexandra, muy interesantes sus preguntas. Lo primero, cuando a los medicamentos por seguridad se les pone una fecha de vencimiento, es importante tener presente esa fecha. Sin embargo, es importante que la gente conozca que los medicamentos, mientras se se mantengan bajo condiciones adecuadas, es decir, dentro de su empaque. Muchas veces la gente manejan un pastillero y sacan las pastillas del empaque en el que vienen, y los ponen en el pastillero, y ahí pueden permanecer durante días. Mientras el medicamento permanezca dentro de su empaque o su etiqueta, no esté expuesto a calor, a humedad, que se golpeó, entonces los medicamentos pueden consumirse dentro del tiempo de la fecha de vencimiento. Si a la señora le faltaba el medicamento que le entregaron, faltaba un mes para vencerse, y mientras el medicamento hubiera estado cerrado, sin que está mojado, sin que el empaque esté deteriorado, no hay ningún problema con que lo consuma. Solamente existen un tipo de medicamentos que se sabe que si se consumen vencidos pueden hacer daño, que son las tetraciclinas. Pero mientras se esté consumiendo el fármaco dentro del tiempo que dice, no hay ningún problema. Y la segunda pregunta, doctora. La segunda pregunta... ¿Qué tiene que ver con medicamentos naturales? Ok. Doña Alexandra, mire, lo más importante que usted debe tener en cuenta es que si el médico no se los ha prescrito porque usted tenga una necesidad de ellos, no los debe consumir. ¿Por qué? Porque nosotros, yo no le puedo garantizar, pues aquí a través de, nadie le puede garantizar que usted no vaya a hacer un efecto adverso por un medicamento que es de venta libre, porque si bien los medicamentos los médicos los prescribimos cuando la persona tiene una enfermedad, los medicamentos no son inocuos, los medicamentos tienen efectos secundarios. No es posible saber que una persona que va y toma un medicamento de un estante de un supermercado, de una tienda, bajo ciertas circunstancias, que tenga otras enfermedades o tomando otros medicamentos, no puede hacerle daño.
¿Qué tan grave puede ser una intoxicación? ¿Qué eventos adversos puede ocasionar? ¿Y por qué puede llevar a la muerte? Estas preguntas las resolvemos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa, 1 minuto nomás y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de las intoxicaciones, qué tan graves pueden ser y qué se debe hacer en estos casos. Tomemos atenta nota a estos datos. La automedicación es la causa más frecuente de intoxicaciones graves. Los antidepresivos constituyen la primera causa. Le siguen los fármacos cardiovasculares, broncodilatadores, las teofilinas que se utilizan para el asma o para dilatar los bronquios, los analgésicos y antiinflamatorios. Los síntomas de una intoxicación incluyen problemas pulmonares, tos, falta de apetito, erupciones o vómitos. En el caso de ingestión no es aconsejable provocar el vómito, pues la persona podría agravarse con esta medida. Algunas medidas para ayudar a prevenir una intoxicación: no se automedique, tome las medicinas como le indique su médico, no tome medicinas adicionales ni las tome con más frecuencia de lo recetado. Infórmele a su médico sobre todas las medicinas que toma. Lea las etiquetas de las medicinas de venta libre y siga siempre las instrucciones. Nunca tome medicinas en la oscuridad, verifique que pueda ver lo que está tomando. Han pasado casos. Nunca mezcle productos químicos domésticos. Guarde los productos químicos domésticos en el envase en donde venían. No reutilice los envases. Mantenga todas las medicinas y productos químicos bajo llave o fuera del alcance de los niños. Lea y preste atención a las etiquetas de los productos químicos domésticos. Use ropa o guantes para protegerse al manipularlos. Y la pregunta del día, que tiene que ver precisamente con el tema: ¿qué tan graves pueden ser las intoxicaciones y qué se debe hacer en este caso, doctora? ¿Una intoxicación puede llevar a la muerte? Sí, como tú mencionabas, tú ahorita mencionaste algo muy importante, y es que cuando las personas se intoxican o sospechan que el hijo, la hermana, la mamá, etcétera, tomaron una sobredosis de medicamentos, una cosa muy importante es no inducirles el vómito. Porque le dan a la gente en la casa, le dan aceite, leche, agua jabonosa, agua con bicarbonato, y todas estas cosas lo que hacen es facilitar la disolución y la absorción de los medicamentos o de la toxina o del compuesto tóxico que la persona haya ingerido. Así que no es bueno poner a vomitar a la gente en la casa. Si sospecha que su hijo, su familiar se enfermó, se intoxicó, inmediatamente con él al hospital. Muy bien, doctora. A esta hora saludamos también a Ángela, que se encuentra aquí en la ciudad de Medellín. Bienvenida y la escuchamos, Ángela. Buenas tardes. Adelante. Ay, gracias. La preguntita mía es muy sencilla, a ver si me pueden ayudar. Lo que pasa es que yo soy muy alérgica. Sí. Pero entonces yo a veces pienso que las alergias o son intoxicaciones. Eso, las dos son como la misma cosa. Una alergia es una intoxicación. Y es una muy buena pregunta además, Ángela. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿una alergia puede ser resultado de una intoxicación, doctora, o un brote? No, a ver, existe una gran diferencia entre las alergias y las intoxicaciones. Sí. Lo que típicamente conocemos como una intoxicación es cuando nos tomamos una dosis muy alta de una sustancia química, un medicamento, un plaguicida, una sustancia de abuso. Las intoxicaciones entonces producen ciertos síntomas que, como tú ya dijiste, pueden llevar a la muerte. Las alergias no requieren que yo me tome una dosis muy alta de un plaguicida o de un medicamento. Cuando yo me vuelvo alérgico es porque previamente estuve expuesto a algo, digamos el maní, en la infancia, en la adolescencia consumí maní. Ajá. Y por algún motivo mi cuerpo desarrolló una resistencia a los compuestos de lo que me volví alérgico, y la siguiente vez que yo me expongo sin saber que soy alérgico, desarrollo una cantidad de manifestaciones. No necesito una dosis muy alta. Por ejemplo, una persona que sea alérgica a las abejas, con una sola picadura puede morir. Una sola picadura. Y se han visto casos, doctora. Sí, eso puede pasar. Y en relación con el tema de las intoxicaciones, pues también existen muchos mitos. ¿Qué se debe hacer en este caso? Si acudir inmediatamente a urgencias o algunos remedios caseros, que ya lo dijimos, no es del caso automedicarse. Otro mito, o es verdad, la leche. Nos pregunta un televidente que no sale al aire. ¿Sirve como para contrarrestar una intoxicación, doctora? No sé. No, la leche no sirve para contrarrestar las intoxicaciones.
En ningún caso. O sea, no es un sirve para mito. contrarrestarlas, tampoco se debe dar después de que tenemos una persona intoxicada, porque como tú ya mencionaste, las intoxicaciones pueden producir manifestaciones graves. Por ejemplo, una manifestación muy grave es tener dificultad para respirar, perder la conciencia, la persona se va quedando dormida. Entonces yo la empiezo a decir, venga, tómese esta leche, esta persona tomándose la leche, esto se le puede ir para los pulmones, ahogarse más y puede llegar en muy malas condiciones al hospital. He escuchado también hablar de alteraciones en el estado mental que pueden ocasionar las intoxicaciones, dependiendo del tipo de intoxicación, doctora. Sí, dependiendo de la sustancia que la persona tome, o puede quedar inconsciente, o puede tener alucinaciones, o puede estar agitada, agresiva, atacar a otras personas, agredirse a ella misma. Entonces las alteraciones en el sistema nervioso, en el estado de conciencia que producen las intoxicaciones van a depender mucho de la persona, de qué ingirió y de qué cantidad del compuesto ingirió. Y algo muy, pero muy importante que es muy común, doctora, la intoxicación por alcohol. Sí. Si se toma una copita, si se toma dos, ¿lleva un grado de intoxicación o cuánto se considera un grado de intoxicación por alcohol? En un niño pequeño, una copita de vino o 1 o 2 aguardientes pueden ser muy graves. Esto los puede poner a convulsionar, producirles hipoglicemia y pueden llevarlos a la muerte. En un adulto, en una persona de 60, 70 kilos, obviamente 1 o 2 copitas de vino o de aguardiente, pues posiblemente no la vayan a emborrachar. Pero pues yo creo que todos los colombianos, todos los ciudadanos saben que es una borrachera pero la gente no piensa que esto sea una intoxicación. Y es una intoxicación realmente, señores. Bueno, ya para terminar, pregunta de otro televidente, y ya la habíamos resuelto al comienzo del programa. ¿Es posible que una persona se vuelva alérgica o se intoxique por algún medicamento de un momento a otro o por algún alimento? Sí, por supuesto. Como ya habíamos explicado, una persona cuando manifiesta la alergia es porque previamente estuvo expuesta a este compuesto, a esta fruta, a este medicamento, y un día el organismo dice, no me gustó esto, y reacciona, y la reacción es una alergia. Muy bien, gracias doctora Lina Peña por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, sobre todo con esta información tan importante que tiene que ver con las intoxicaciones. Mensaje, no automedicarse. Gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.